Hola amigos cliqueros, es tiempo de jugar. Comienza Play Podcast, el programa de podcast dedicado a los clics de Playmobil. Bienvenidos una vez más a esta nueva entrega. Os recuerdo que podéis encontrar Playmo Podcast en vuestro agregador de podcast preferido, Spotify, iVoox, Spreaker, Google Podcast, o bien a través del canal de YouTube. En cualquier caso, suscribiros para no perderos ningún programa. Y sin más, empezamos. Si además de aficionados a los Playmobil, sois aficionados al fútbol, esta semana ya habréis visto el primer partido de vuestra selección en el Mundial de Qatar, ya seáis de España, México, Argentina o cualquiera de los países desde donde escuchéis este podcast. Un mundial raro, en unas fechas raras, en un sitio raro, pero bueno, no deja de ser un mundial. Y me he dicho, ¿por qué no hacer un programa sobre el fútbol y Playmobil? Ya el año pasado, con motivo de la Eurocopa 2020, que sí, se disputó en 2021, todo muy raro, hice un podcast relacionado con esto e hice un repaso. Aprovecharé ese audio y en algún momento lo escucharemos en este podcast porque ahí hago un repaso de todas las referencias que ha sacado Playmobil en relación al fútbol. Hoy además vamos a ver aquellas que se han sacado ex proceso para este Mundial 2022, para el Mundial de Qatar, aunque como ya dije entonces, digo ahora, casi nunca, excepto una vez, el producto ha sido oficial, se saca para Eurocopas y Mundiales, pero no es un producto oficial del Mundial. Y además vamos a ver alguna cosa más que me parece de lo más interesante. ¿Cuál es la relación de Playmobil con el fútbol? ¿Por qué no se licencian más productos de fútbol con Playmobil, ni de equipos, ni de selecciones, ni de mundiales, ni de Eurocopas, ni de Copa Libertadores? Y además vamos a aprovechar en el unboxing sonoro para ver la referencia más antigua, la primera que se sacó de fútbol. Nos llevaremos una sorpresa, aunque ya la mencioné en el podcast que os he dicho de hace aproximadamente un año y medio. Y para la historia en un clic, me dejo algo muy especial. Quizás no es un hecho histórico como tal, pero yo creo que para el mundo del Playmobil y para la de los coleccionistas, sobre todo aquí en España, fue una fecha muy reseñable, de las que no se pueden olvidar. Estamos hablando de septiembre de 2010 y fue cuando se batió el récord Guinness de exposición con mayor número de Playmobil en Barbastro. Y señores, una fecha muy especial y donde el fútbol y la final del Mundial del 2010 tuvo un diagrama muy especial, tuvo especial significación. Seguro que todos lo conocéis, pero aquí vamos a hacer un repaso. Quizá vais a echar en falta el apartado de noticias y de exposiciones y ferias, pero yo creo que aprovecharé para el próximo podcast y así ya vemos todas las novedades que ha habido para este año y vemos las ferias y exposiciones que se acercan para Navidad, que serán muchas y importantes. No me enrollo más y vamos a la temática de hoy, al fútbol y Playmobil, aprovechando el Mundial de Qatar que se está disputando en este momento cuando se publique este podcast. Y es que aproximadamente desde el año 2006, Playmobil viene sacando unas referencias especiales aprovechando mundiales y Eurocopas con todos los jugadores de las selecciones o algunas que participan en estas competiciones. ¿Son las primeras referencias que Playmobil sacó de fútbol? No, las hay anteriores, pero las que tienen un equipo, una selección en este caso concreta, son estas. En ningún caso, o excepto para el Mundial de Rusia, en ningún caso son productos oficiales. Playmobil aprovecha la ocasión, saca estas figuras de distintas selecciones, pero ninguna tiene la marca de producto oficial, excepto para el Mundial de Rusia del año 2018. ¿Qué hay de otros productos oficiales? Muy pocos, escasos. Solo de dos equipos alemanes. Una referencia que sacó del Bayern Múnich, que era el estadio del Bayern de Múnich, y del Borussia Dortmund, que también han sacado el estadio y un par de figuras de jugadores. Por lo demás, no hay ningún otro producto oficial, licenciado, referente al fútbol y Playmobil. Y más o menos eso es de lo que os quería hablar en este programa. Cómo Playmobil no ha aprovechado este nicho de mercado, que es grande,
para sacar de diferentes equipos de fútbol. Todos habréis visto custom de Playmobil de diferentes equipos de fútbol, Real Madrid, Barcelona, de cualquiera. Yo os hablo de los que a lo mejor tengo yo más cerca aquí en España, del Valencia, de aquí se han sacado de todos y se comercializan. Hay gente que los vende porque están muy bien hechos, pero Playmobil como tal nunca ha comercializado estos productos, nunca se ha interesado en licenciar, en hacerse con las franquicias de estos equipos, excepto los dos que os he mencionado y son casos muy puntuales, Bayern Múnich y Borussia Dortmund. Además me llama la atención porque en los países donde más se comercializa Playmobil son además países donde el fútbol es el rey del deporte indiscutiblemente. Estamos hablando de toda Europa, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de México, de Brasil, cualquiera que se os pueda ocurrir y desde los que me estéis escuchando, hay gran afición al fútbol y hay grandes equipos que estarían seguramente interesados en licenciar sus productos con Playmobil. Porque vosotros pensad, va aparte de lo que comercialice Playmobil por su lado, tú vas a una tienda oficial de cualquiera de estos equipos y encontrarte allí un Playmobil en su cajita de tu equipo preferido, del que eres hincha. Ya no estamos hablando de selecciones, que también podría ser, sino de tu equipo. Puede haber un lío de licencias y de derechos de imagen con jugadores. A lo mejor ya no es tan factible que lleve el nombre de tu jugador preferido o esto. Pero de los equipos de fútbol, yo no sé por qué en verdad no se ha conseguido esto. Porque además de lo que os he contado, que es el que hacerte tú con una figura del equipo del que eres hincha, como sabéis, el movimiento de aficiones a ver a sus equipos a otras ciudades, a otros estadios, incluso competiciones, es importante. Y normalmente siempre te llevas algo de recuerdo, una bufanda, una camiseta, cualquier cosa. Oye, una figurita de Playmobil estaría súper chulo. Además es plenamente coleccionable. No sé si se ha podido, nunca se ha podido hacer un acuerdo con el Calcio, con la Liga, con la Bundesliga, con la Premier, incluso, ¿por qué no?, en la UEFA con la Champions League. Yo creo que es un mercado interesante del cual nunca se ha sacado provecho. Y es algo que se puede hacer. Es más, el mismo Playmobil tiene la línea de la NHL, de la Liga Americana de Hockey sobre Patines, de hockey de hielo. Y tiene unos productos que me encantan. Yo no soy aficionado, no entiendo nada de hockey hielo, pero ven las figuras y son chulísimas. Cada una con los colores, con los logotipos plenamente customizadas de los equipos de la NHL. Son productos oficiales, muy bien hechos, plenamente cuidados, como todas las franquicias, todas las licencias que está haciendo Playmobil de otras temáticas, en este caso aplicado al deporte. Y lo mismo estoy hablando de los jugadores, como se puede abrir el abanico. Lo mismo que os he dicho que están los estadios, el juego de fútbol, de la cancha de fútbol, del Borussia, del Bayern y normalmente se saca uno cada vez que sale una Eurocopa o un Mundial. Imaginaros hacer una con los colores de tu equipo de fútbol. No voy a decir un Bernabéu, un Camp Nou, no creo que fuera factible una escala que estuviera bien en Playmobil, pero bueno, la cancha con los colores sería muy vendible. Así como, por ejemplo, aficionados. Están los dos aficionados de fútbol de las series de los sobre sorpresas, que yo los veo y me parece una aficionada de España. Los colores son el rojo y el amarillo, y el chico, que son colores blancos y un azul sospechosamente violáceo, vamos a llamarlo así, que a mí me recuerda mucho a un aficionado del Real Madrid. No sé si vosotros lo habéis llegado a pensar alguna vez. Eso también podría ser una línea. Así como, por ejemplo, un autobús. Existe un autobús de la selección holandesa. Es una referencia que se sacó exclusiva. ¿Por qué no hacerlo exclusivo de cada uno de los equipos de fútbol con los que Playmobil pudiera tener un acuerdo? Es una gama amplia, otro mercado que está por explotar, igual que Playmobil se ha ido ampliando en sus referencias, sobre todo con las licencias, como hemos visto y como comentamos en cada uno de los programas. ¿Quién os iba a decir que Playmobil iba a sacar figuras de Naruto, un anime japonés? Pues esto yo creo que es mucho más cercano a Playmobil y de unos mercados que conoce mucho más y que tiene posibilidad de grandes ventas. No sé vosotros qué opináis,
y lo veis tan factible como yo y tan claro, pero yo creo que sería una idea que se le tendría que pasar a Playmobil por la cabeza. Empezaron con 2 equipos alemanes y yo creo que seguro que se podría hacer con muchos más. Y ahora vamos a hacer un repaso rápido de las referencias que han salido para este mundial. Empezamos por la referencia 71.120, que es el clásico juego, el estadio en esta ocasión que han sacado para este mundial. No tiene mucha novedad, son colores negros, y bueno, más o menos el que suelen sacar para todas estas ocasiones. A partir de aquí nos encontramos con hasta 12 selecciones diferentes. Bueno, 11 porque de la selección francesa siempre sacan 2 jugadores, el blanco y el negro. Es algo que típico o que suele hacer Playmobil. Además nos encontramos con una selección que curiosamente no va a estar en el Mundial, que es la de Italia. Sacaron la figura y al final no se ha clasificado. Por lo demás, pues ya os he dicho, jugadores de Francia, de Alemania, de México, Brasil, Holanda, España, Bélgica, Portugal, Inglaterra y Argentina. Yo digo, figuras que verdad que están chulas, aunque en esta ocasión los diseños no me gustan especialmente, sobre todo por ejemplo el de España no me gusta nada, no me parece para nada original, otras pueden estar más chulas como la de Holanda, Inglaterra, incluso la de Alemania y Francia, pero la de España por ejemplo es una que no me gusta especialmente, ya os digo, como os he dicho, no es un producto oficial, no se parecen casi nada a las equipaciones oficiales, pero bueno, está bien y para el que sea aficionado y coleccionista, pues aquí tenéis las referencias de este año. ¿Queréis saber más sobre todas las referencias de los mundiales, incluso anteriores? Pues bien, os dejo aquí el programa número 40, el Playmo Podcast número 40, donde os hablé de esto, de todas las referencias que han sacado para Eurocopas y mundiales anteriormente y de todas las referencias de fútbol que sacaron hasta entonces y que hoy os he complementado con estas del año 2022. Cuando termine, no os vayáis, porque os hablaré de la primera referencia que salió de fútbol en el unboxing sonoro, os lo menciono en ese primo podcast, y la historia en un clic. De verdad, no os vayáis porque es súper especial. Estamos hablando del récord Guinness de la exposición con más Playmobil, año 2010 en Barbastro. De verdad, no os vayáis. Espectacular. Vamos a hacer un repaso de las referencias de Playmobil relacionadas con el fútbol, que la verdad, sin ser una de las temáticas clásicas, podemos encontrarnos con bastantes sets, sobre todo porque cada vez que ha habido una Eurocopa o un Mundial desde el año 2006 aproximadamente, han sacado una colección de jugadores que han ido complementando los que ya había, aunque en general siempre de las mismas selecciones. Pues tal como os he dicho, fue en el año 2006 cuando Playmobil empezó a sacar los primeros sets relacionados con el fútbol y con las selecciones, aprovechando con el Mundial de ese año. Aunque para decir verdad, hubo una referencia de fútbol bastante anterior, pero no la voy a decir hasta el final del programa, así que quedaros y os la digo. Os llevaréis una sorpresita. Pues como os iba diciendo, para el año 2006, Playmobil sacó un set que era un partido de fútbol, que era la referencia 4700, la primera en sí dedicada al fútbol en el mundo de Playmobil. Y era, no era el set del maletín que todos conocemos, el que han sacado varias versiones posteriormente, sino en una caja y el estadio se montaba. Era una especie de terreno de juego, de alfombra, de plástico, y luego tú le ibas poniendo las bandas. Y con esto sacar los sets que todos conocemos de jugadores de fútbol de selecciones. ¿Cuáles había? Pues los que han ido sacando hasta ahora, bien de la parte de Sudamérica, sacaron Brasil, México, Argentina, también Estados Unidos en aquellos principios, y luego ya todos los europeos, que suelen ser los que suelen sacar además con las Eurocopas, Alemania, Italia, Francia, España, Portugal, Inglaterra, Bélgica, Holanda, también según depende de la Eurocopa han ido añadiendo otros países como Grecia, que me acuerdo, o República Checa, por ejemplo. Es importante añadir que en ningún momento tiene acuerdo Playmobil con ninguna de estas federaciones. Jamás no veréis que hay una colaboración, es un producto oficial de estas federaciones o de estos países. Se saca coincidiendo con Eurocopas o con Mundiales, pero no tiene nada que ver con estas selecciones. En la única ocasión
en el que sí que se trató de un producto oficial, coincidió con el Mundial de Rusia 2018, donde sí que podéis ver el logo de producto oficial del Mundial. Pero en ningún caso son productos oficiales de las selecciones de fútbol de estos países. Es más, si ven los equipajes, aunque se parecen mucho y dan un cierto aire a los uniformes, no son los oficiales ni tienen nada que ver con las marcas. Un dato curioso, los jugadores de fútbol, los Playmobil de fútbol, a partir de las ediciones de 2016, son los únicos Playmobil que tienen codos y rodillas. Aunque no son móviles, son los únicos que tienen la rodilla y el codo marcado. Y es algo que de verdad los hace únicos, porque ningún otro Playmobil, como sabemos, tienen esta característica. Los anteriores a esos años, los primeros que sacaron, sí que eran con codos y con rodillas totalmente rectos, como un Playmobil normal. Es más, el mecanismo cambió. Al principio era una palanquita detrás del muñeco, el que hacía que se moviera la pierna para chutar, y a partir del 2016 esa palanquita viene en una base, porque esos jugadores no se pueden mantener quietos, no se pueden mantener erguidos ellos solos, necesitas tenerlos en sus plataformas. Otro dato curioso es que hay dos selecciones a las que en varias ocasiones les han sacado dos versiones, una como jugador blanco y otra de jugador negro. Estas son las selecciones de Inglaterra y de Francia. Para este último, para el de la Eurocopa 2020, en el caso de Francia hay un jugador blanco y hay un jugador negro. Es un dato curioso que he visto solo en estas dos selecciones, en la de Inglaterra y en la de Francia. Y en lo que referencia a la estética, sí que es verdad que los primeros tenían una estética de Playmobil más tradicional, no había pelos diferentes ni caras, y ha ido evolucionando a pelos de diferentes formas, algunos la verdad es que bastante curiosos, otros con barbita, y la verdad es que la evolución tanto de los Playmobil como de los uniformes, de la equipación, la verdad es que ha ido a mejor en estos últimos años, aunque en algunas ocasiones, por ejemplo el de España del Mundial de 2018, pese a quizás ser más clásico, a mí me parecía más sencillo y más parecido a la realidad. Todo esto lo comento en un vídeo que tengo colgada, precisamente de estas dos de referencia, de la de 2018 y 2020 de la selección española, que tenéis en el canal de YouTube de Playmo Podcast. Y además de los jugadores, ¿qué más nos podemos encontrar relacionado con el fútbol en Playmobil? Pues bien, con esto sacaron los estadios de fútbol. Luego fueron los maletines, que no era esta primera referencia que os digo, sino un maletín que se abre, que lo habéis visto muchas veces, la verdad es que bastante grande, y que sirve para jugar con ellos tipo como el juego de las chapas de toda la vida, o el Subbuteo, o este tipo de juegos para jugar al fútbol de mesa, por así decirlo. Además de esto, nos podemos encontrar a los árbitros, los linieres, incluso la camilla, y por último, hace no tanto sacaron incluso el reportero para entrevistar a los jugadores. La verdad es que poco a poco lo han ido ampliando. No podemos decir que sea una de las grandes colecciones de Playmobil, pero para aquel que es aficionado al fútbol, la verdad es que es muy coleccionable cada vez que sacan la colección del Mundial Eurocopa de turno. Y lo curioso es que en ningún caso se tratan de equipos de fútbol, a excepción de uno. Un par de referencias que hay en colaboración con el Borussia de Dortmund, con sus diferentes equipajes, con el amarillo y con el negro. Por lo demás, no hay ninguna colaboración con ningún otro equipo de fútbol. Y la verdad es que para mí sería un mercado estupendo. Imaginaros ir a cualquier tienda oficial de cualquier club y encontraros un Playmobil con su uniforme. Como sabéis, hay millones de custom de jugadores de fútbol de Playmobil. Quizá con la nueva tendencia de Playmobil, con las franquicias o las licencias, se pueden animar. Y yo creo que es un mercado bastante interesante. Y por último, antes de terminar, como os había prometido, ¿sabéis cuál es la primera referencia relacionada con el fútbol en Playmobil? Pues data del año 1996 y es la referencia 3868, que es, por así decirlo, un juego de calle. Era una Street Cup Arena o jugadores de fútbol en la calle, que es la típica partida de 2 o 3 con porterías pequeñitas. Os dejo la imagen en los vídeos porque la verdad es que es muy curioso. El unboxing sonoro. Como ya comenté en aquel Playmo Podcast número 40, donde hacía un repaso de todas las referencias hasta el año 2020 de fútbol de Playmobil, mencioné cuál fue el primer set de Playmobil con temática de fútbol. Pues bien, hoy vamos a hacer un repaso en el unboxing sonoro de esta referencia. Tenemos que irnos hasta el año 1996, prácticamente 10 años antes
de que Playmobil apostara por una línea de fútbol en sí, con el primer mundial para el que sacó referencias tal como las conocemos, con sus jugadores, con sus campos de fútbol. Y es que allá para el año 1996, Playmobil sacó una serie de sets que se basaban en deportes de calle, en deportes jugados en la calle, baloncesto y, como no, de fútbol. Y la primera referencia basada en este deporte es la 3868 1996 y era una cancha, un juego de Street Cup de soccer. Sí, sí, de soccer y se llamaba Street Cup. Vamos a hacer un repaso de esta pequeña referencia. Pues como os digo, esta cajita, este set, el 3868, año 1996, como os estoy diciendo, eh, se basaba en un juego de calle de fútbol, pero no en una cancha grande, sino esta que es una cancha pequeñita con dos porterías bajitas, pequeña, y en la cual juegan 4 jugadores, un 2 contra 2, en la cual no hay fuera de banda, por ejemplo, y está todo cerrado. ¿En qué componía este set? Pues bien, lo componían 4 jugadores, que parece ser que era el equipo azul y el equipo rojo, cada uno con una indumentaria totalmente diferente, eso sí, basada en el fútbol, con balones pintados, ponía soccer, ponía fair play, que también se veía en las vallas, con lo cual este mensaje de juego limpio. Y ya os digo, había 2 jugadores del equipo azul, con camisetas azules, pantalones blancos, algunos detallitos también en azul, y 2 jugadores en rojo. Uno con los pantalones blancos y la camiseta roja con un balón de fútbol en grande, y otro con la camiseta blanca con las letras de Fair Play y pantalones rojos. En sí no eran uniformados de fútbol, pueden ser unos personajes con un chándal o con ropa deportiva, pero en sí uniformados de fútbol. Eran unos Playmobil normales, unos kits normales, algunos llevaban una especie de cinta en el pelo, verde en el caso azul, roja en el equipo rojo, y llevaban diferentes pelos, unos con el pelo un poquito más largo, morenos, rubios. Querían representar esto, el juego de calle. ¿Qué más componía este set? Pues bien, como ya os he dicho, componía dos porterías pequeñas que iban rodeadas de una valla. Esta valla se dan diferentes mensajes, tenían diferentes letras. Pues por ejemplo, ponía Fair Play, como os he dicho, con 2 tarjetas, una roja y una amarilla. En otras ponía Street Cup, que parece que sea la temática de estos juegos. En otra había una especie de podium. Y luego había otra que ponía soccer, con lo cual entiendo que este set estaba bastante dirigido al mercado norteamericano, al mercado estadounidense. Porque al final soccer se le conoce en Estados Unidos y poco más. Como sabéis, fútbol es la denominación que todos conocemos. ¿Qué más nos podemos encontrar? Pues en otra valla ponía Cool Ice, como si fuera un anuncio de helados. En otro Pure Energy, como si fuera un anuncio de bebida energética o de bebida refrescante. Esto cerraba el campo de juego con estas 2 porterías que os digo, y pues esto representaba un partido en este tiempo de juego. ¿Qué más teníamos? Pues un marcador donde te viene Team A en logos rojos y Team B en letras azules con un pequeño marcador donde podías ir anotando tus goles, y el reloj de tiempo. Un reloj analógico, tipo de manilla de toda la vida, y luego había un par de banderines que podías poner donde ponía Street Cup. Como veis, el juego tampoco era especialmente detallado, ni una gran maravilla, ni incluso muchos no lo recordaréis o a lo mejor no lo habéis visto jamás. Que a mí es lo que me pasó hasta descubrirlo cuando en el anterior Primo Podcast me puse a investigar cuál era el primer set de Playmobil basado en el fútbol. No es de los sets más bonitos, ni es de los que va a pasar a la historia, ni quizá de los más buscados, si no es que te gusta este tipo de sets de juego. Ya os digo, se sacó en una línea
de deportes de calle, pues había de baloncesto y de alguno más, y como ya os he comentado, parecía ir dirigido al mercado estadounidense con esta referencia al soccer eh, cuando es el fútbol, la denominación en el resto del mundo prácticamente. Es curioso, hasta entonces Playmobil no sacó ningún set en referencia al fútbol y es más, tuvimos que esperar hasta 10 años más a que sacara una línea, por así decirlo, oficial o basada en selecciones, porque sí que hubo entre esta referencia que estamos mencionando y aquella algún otro tipo de caja o de set con este tipo de jugadores sin basarlos en ningún equipo ni en ninguna selección. No sé qué os ha parecido, si lo conocéis esta referencia y si os ha gustado. Hasta aquí el unboxing sonoro basado en el fútbol. Esta referencia del año 1996, la 3868. La historia en un clic. Hoy en este apartado de la historia en un clic, aprovechando que estamos en fechas del Mundial de Fútbol de Qatar, me he retrotraído hace ya 12 años, hace ya más de 12 años, desde las fechas en las que estamos, nos vamos a ir al año 2010 y no voy a coger como en otras veces un Playmobil, un único clip, una única referencia para trasladarnos en este viaje a la historia. Voy a coger una exposición de récord Guinness, la que tuvo lugar en Barbastro, en España, en el año 2010, en septiembre de 2010, donde se batió el récord Guinness de exposición con mayor número de clics. Y por qué esta exposición, que se la merece por sí sola, le hacemos referencia en este programa, porque en ellas hubo una representación de la final de fútbol del año 2010, donde España consiguió su primer Mundial de Fútbol. Estamos hablando de Sudáfrica 2010. Se va Navas, la pelota para Iniesta, toca de espuela, qué bonito para Cés para Navas, está por la otra parte Iniesta, Torres, casi 11 el centro de Torres, la bola para Cés para Iniesta, ¡no podía ser otro! ¡Vamos! 11 de julio del año 2010, final del Mundial de Sudáfrica y, como no, aquel maravilloso gol de Iniesta en la prórroga y España se proclamó por primera vez campeona del mundo de fútbol. ¿Quién le iba a decir esto a aquellos socios de AESCLIC que ya llevaba preparando una exposición para septiembre en la localidad de Barbastro, en la cual habían montado como colofón un estadio de fútbol donde iba a ir 16.000 clics? Pues bien, iban a representar la final del Mundial de Fútbol sin saber que esta representación iba a ser la de España ganando la Copa del Mundo. Y este hecho histórico enlaza con el siguiente, y este plenamente relacionado con los clics, como no, y es el récord Guinness de exposición con mayor número de figuras de Playmobil. 68.800 figuras para ser concreto, casi el doble que el anterior récord que estaba en las 35.000 figuras. Y esto se llevó a cabo por la asociación AESCLIC en la localidad de Barbastro, en Huesca, en su institución ferial. Ya os digo, estábamos en septiembre de 2010 y ya hacía muchos meses que se estaba llevando a cabo esta exposición, con multitud de dioramas, con unas 150 personas que estuvieron trabajando 5 días, más de 5 días, para montar toda esta exposición, que como sabéis, llevan preparaciones muchos meses antes. Y bien, ahí en esa exposición, como os he dicho, iba a haber un estadio de fútbol donde se iba a representar la final de la Copa del Mundo, pero en ningún momento se pensaba
que iba a ser España la que iba a ganar ese mundial. Casualidades de la vida, y la verdad es que un acontecimiento más que feliz. Pero como ya os he dicho, aquella exposición no solo era un estadio de fútbol con 16.000 clics. Estamos hablando de solo, entre comillas, 16.000 clics de los más de 6.800 que componían aquella exposición. Y es que para aquel evento lo que se había preparado era un viaje por la historia de la humanidad. Algo que, hablando de nuestros clics y de exposiciones y de dioramas, fue sin duda de lo más acertado. ¿Y qué dioramas se pudieron disfrutar en aquella exposición? Pues yo digo, todo un repaso por la historia de la humanidad, haciendo como no por el origen del hombre. Diorama sobre los primeros humanos, también sobre, cómo no, la antigua Grecia y la batalla de las Termópilas, Egipto, Roma. Incluso tuvieron cabida algunos de temática medieval fantástica. Tuvieron, como no, aquellos dioramas que tuvieron que ver con los vikingos, con las cruzadas medievales, como no estando en España, los tercios, piratas, la batalla de Waterloo, como no, varios dioramas que tenían que ver con el oeste, la expansión hacia el oeste, la guerra de secesión, la época victoriana, incluso ya de la Segunda Guerra Mundial, o más actuales como la vida en la ciudad o la exploración espacial. Ya os digo, y todo ello coronado con el estadio de fútbol, una representación de la final de la Copa del Mundo donde hubieron hasta 16.000 clics. Y todo esto con un fin, con el fin de que el 26 de septiembre IceClick batió el récord Guinness de exposición de Playmobil con mayor número de figuras jamás montado, 68.808 figuras que formaban toda esta gran exposición. Y es que la historia a veces está llena de grandes acontecimientos, pero también pequeños como este, donde también es historia. Es historia la primera vez que España ganó un mundial y batir un récord Guinness, y como no, en este programa en el que estamos, de una exposición de Playmobil. La mayor concentración de Playmobil en una exposición, 68.808. No me cansaré de decirlo, es una auténtica barbaridad y que seguro que se tardará muchos años más en batirlo. Ha habido otras exposiciones con otros récord Guinness, como dioramas con mayor número de clics, pero una exposición con tantos clics, no olvidemos, no en un único estadio, no estábamos hablando de que solo fueron los 16.000 en un único estadio, no, estamos hablando de multitud de dioramas donde reunieron hasta 68.808 clics. No es una concentración simplemente ponerlos, estamos hablando de dioramas que, como sabéis, lleva muchísimo trabajo y no es solo ponerlos ahí. Algo histórico. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que disfrutéis del fútbol en este Mundial de Qatar, obviando todo lo que rodea extradeportivo a este evento, que quizá no era lo más deseable al ser un mundial bastante raro, y no solo estamos hablando por fechas, quizá nunca se tuvo que producir este mundial en este país, pero bueno, eso son otras historias. Así que nada, esto es todo por hoy. Recordad, podéis encontrar todos los programas de Playmo Podcast en las principales plataformas de podcasting, en YouTube y en las diferentes redes sociales. Os animo a compartir vuestros comentarios en todas ellas. Muchas gracias por estar ahí y recuerda, la vida puede ser maravillosa mientras tengamos tiempo para jugar con nuestros clics. Un saludo, te espero en el próximo programa.